vamos a estudiar la palabra en esta mañana y les voy a invitar a que podamos tener un tiempo de oración. Amén. Oremos. Padre Celestial, Dios nuestro, agradecemos tanto la oportunidad que tú nos das de podernos congregar a través de estas plataformas virtuales. Bendice lo que vamos a escuchar en cuanto a tu palabra, habla nuestras vidas, prepara nuestros corazones, que podamos sacar enseñanzas prácticas, Señor, para ir mejorando cada día y cambiando para ser mejores hijos tuyos. Úsame en la exposición, Señor, para ser de bendición para los hermanos. En nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos, estamos ahí en Juan, o si no, acompáñenme ahí a Juan capítulo 6. Vamos a estar viendo desde el versículo 22 en adelante, si bien recién tuvimos la lectura bíblica desde el 27, pero quisiera ver desde el 22 en adelante y hacer una pregunta. La enseñanza en esta mañana tiene un título, como cada una de las enseñanzas que siempre hago. Dice, buscando a Dios día a día, ¿no? Y es el título que le pusimos a este sermón, buscando a Dios día a día. Y parto con esta pregunta para que ya vayamos meditando. ¿Qué te motiva para estar en comunión con Cristo? Siempre hay algo que nos motiva, ¿no? Nos motiva nuestra esposa, nos motiva un hermano de la iglesia, te motiva el pastor. ¿Quién te motiva a ir, a buscar a Jesús día a día en esa comunión diaria, en ese devocional que nosotros tenemos, ¿no? Y espero también que cada uno de nosotros tengamos la motivación de buscarle día a día, ¿no? Es uno de los principios que alimenta más nuestra vida, tener un tiempo a diario con el Señor. Pero ¿sabes qué? A veces esa motivación puede estar un poco equivocada. Cuando yo te pregunto qué te motiva para estar en comunión con Cristo, ¿sabes qué? A veces surge la respuesta ahí que puede decir, a mí me motiva buscar a Dios porque sé que me va a sustentar económicamente. Otro podría decir, a mí me motiva que si yo busco al Señor, Él me va a dar su protección, que me va a librar de accidentes, que me va a librar, etcétera, etcétera. Otro podría decir, yo busco a Dios para que Dios me dé buena salud, a mí y a mi familia. Sabes que hay muchas motivaciones por las cuales el creyente de hoy en día busca a Cristo, pero a veces esas motivaciones no son las correctas. Aquí vamos a ver en este pasaje personas que seguían a Cristo, que buscaban a Jesús y eran con motivaciones incorrectas. Cuidado, querido hermano, ¿cuál es la motivación con la cual tú vas a Cristo todos los días? ¿Con qué fin te congregas? ¿Con qué fin vas a un devocional todos los días? ¿Con qué fin vas a buscar a Dios? ¿Vas a orar la Biblia? ¿Vas a orar? ¿Con qué fin estudias la Biblia? A veces puede ser una motivación equivocada. Lo que sabemos es que tenemos que buscar a Dios, pero ¿con qué motivación? ¿O cuál es la motivación correcta? Aquí en el versículo 22 de Juan capítulo 6 dice, vamos a dar lectura, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces acá podemos ver que personas buscan a Jesús, ¿no? Y denme un segundito. Ahí sí. Aquí podemos ver que las personas buscan a Jesús y van detrás de él porque se dan cuenta que Jesucristo no estaba. No sé si se dieron cuenta ahí en el versículo 22 del pasaje. Bueno, hay algunas Biblias que tienen un título que dice, la gente busca a Jesús. ¿Por qué al día siguiente? ¿Por qué empieza diciendo al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar? ¿A qué mar se refiere? Se refiere al mar de Galilea, o al lago de Tiberíades, o el lago de Genesaret. Es el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Y ahí acontece, antes de que Jesucristo parta hacia Capernaum y cruce este mar de Galilea, anteriormente acontece lo que es la alimentación de los 5.000. Jesucristo alimentó a 5.000
ya personas de una forma bastante milagrosa. Entonces, este acontecimiento en la cual la gente va detrás de Cristo es después de que Jesucristo los alimenta a 5.000 solamente con algunos pocos peces y algunos pocos panes. Me gustaría que me acompañen también ahí a Mateo capítulo 14. A ver, Mateo 14, ¿no? Vamos a ir a, aquí está, Juan 6, 9. ¿Lo tienen ahí? Juan 6, 9. Dice Juan 6, 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13 de Juan 6. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. ¿Se dan cuenta? Esta es la alimentación de los 5.000. Ahí en el relato, en Mateo 14, también aparece que aparece también ahí en cuanto a la alimentación, que no contaron a niños ni contaron a mujeres, o sea, era muchísima más gente, pero aún así, con estos poquitos panes y poquitos peces que un niño trajo, Jesucristo hizo un milagro, hizo una señal para demostrar su deidad, para demostrar Jesucristo que es el Hijo de Dios, y alimentó a una multitud y los acostó en la hierba. Entonces, ¿qué pasó? Si nos vamos a Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Estamos hablando de que los envió a Capernaum. Había una sola barca y Jesucristo se quedó. Mateo 14, 22 dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, armemos el panorama. Imaginemos ya lo que estamos relatando. Jesucristo alimenta a la gran multitud, 500 hombres sin contar niños y mujeres. Después de esto estaban ahí en una ribera del mar de Galilea y Jesucristo le dice a los discípulos, súbanse a la única barca que había y los envió y se fueron hacia Capernaum. Jesucristo se quedó ahí despidiendo a la multitud y después se fue a orar. Solo se apartó y fue a tener comunión con el Padre. Entre paréntesis, cuando iban hacia Capernaum, acontece lo que es cuando Jesucristo camina sobre el mar, cuando los discípulos están en medio del mar y hay grandes olas y vientos, y acontece ese relato en que Jesucristo va caminando y las olas eran tan grandes que la barca se daba vuelta y cuando vieron a alguien caminar en las aguas, los discípulos dicen, oh, un fantasma. Entonces ahí es ese relato en donde Jesús le dice a Pedro que descienda y Pedro empieza a caminar sobre las aguas al igual que Cristo, pero Pedro se hunde y Jesucristo lo rescata. Después se suben ambos a la barca y después llegan a Capernaum. Después de esto es cuando la gente empieza a buscar a Jesús. Y ahí es cuando nos centramos en Juan capítulo 6, versículo 22 al siguiente día. Después de que acontece todo esto, la gente despierta después de que el día anterior se saciaron y comieron muchos peces y muchos panes. Al mismo tiempo ellos ven que no están los discípulos porque ellos vieron que se fueron en el barco, pero tampoco está Cristo. Entonces acá en Juan capítulo 6, 22, dice, bueno, había una sola barca y Jesucristo no entró en la barca. Entonces, ¿cómo se fue? Y se escandalizaron y dijeron, ¿dónde está Jesucristo? Queremos comer más, queremos que nos haga más milagros. Y bueno, y como habían más barcas que habían venido de Tiberíades, ellos se subieron todos a las barcas y se fueron una muchedumbre a buscar a Jesucristo allá a Capernaum. Y aquí aparece el versículo, aquí en el versículo 25, Juan 6, 25, ahí mismo dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, sabemos que es maestro, ¿cierto? En la traducción. ¿Cuándo llegaste acá? Estaban sorprendidos si Jesucristo estaba con ellos, se fue a orar un monte y al otro día no estaba,
Entonces se asustaron y dijeron, ¿dónde está la fuente de nuestros milagros? Vayamos a buscarle. Y llegaron allá a Capernaum y lo encontraron en una sinagoga. El versículo 59 acá de Juan 6, Juan 6, 59, dice, a ver si lo encuentro, Juan 6, 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces lo encuentran en una sinagoga al otro lado del mar de Galilea, enseñando, y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Saben qué? A mí se me imagina que este tipo de pregunta es, maestro, ¿por qué te fuiste? ¿No? Esa es la pregunta, o ¿por qué te fuiste y nos dejaste botado? Yo creo que ellos estaban, como dice el relato, detrás del milagro. Estaban buscando a Cristo con una intención equivocada. Ellos, versículo 26, Jesús, o respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, siempre que aparece un de cierto os digo, queridos hermanos y hermanas, tenemos que prestar mucha atención a eso, porque aquí viene algo importante, algo fundamental y vital que nosotros debemos de entender. De cierto os digo, me buscáis, le dice Jesucristo, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál es la intención? Jesucristo sí conoce corazones, nosotros no. Nosotros vemos caras bonitas, ¿cierto? Pero nosotros no conocemos las intenciones del corazón de nuestros hermanos. Pero Dios sí sabe cuáles son tus intenciones con el cual tú le buscas día a día. Dios sí sabe por qué vas a tener un tiempo devocional, por qué le estás buscando. ¿Será porque quieres que tus ingresos crezcan? ¿Será porque quieres que te dé salud? Muchas veces utilizamos al Señor como si fuera un amuleto, ¿no? Queremos que Dios nos bendiga y que nos llene de todas las bendiciones y por eso estamos ahí. Y por eso es que vamos a buscarle, porque esperamos siempre recibir del Señor algo a cambio. Interesados, una especie de egoísta, ¿no? Pero aún así, esta gente, y esta es una cualidad de los inconversos, estas personas que buscaban a Jesucristo, era una muchedumbre, no eran sus discípulos, no eran los más cercanos a él, era una muchedumbre, eran 5.000 personas que habían sido alimentadas de manera milagrosa. Por lo tanto, fueron y le llamaron ahí, Rabí, maestro, pero ¿por qué te fuiste? Y ahí Jesucristo les dice, ustedes me buscáis porque comieron el pan y se saciaron, ¿no? Cuidado, queridos hermanos, con las intenciones con las cuales vamos a buscar a Jesús. Es más, cuidado con las intenciones con las cuales nos congregamos. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Vamos a buscar de Dios a la iglesia o vamos a buscar un centro de entretención? ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque están todos nuestros amigos. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque es divertido. ¿Por qué buscamos de Dios? ¿Cuál es el fin de buscar a Dios? ¿Cuál es tu fin por el cual buscas a Dios? ¿Tener un club social? Nosotros tenemos que tener la intención correcta de buscar a Dios día a día, la intención correcta con la cual nosotros nos congregamos todos los fines de semana, ¿no? No buscar a Dios con una intención egoísta como lo hacía esta muchedumbre. Por eso es que Jesucristo, conociendo las intenciones, le dice esto. Pero fíjense el versículo 27, a raíz de la intención equivocada de ellos, le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, a este escogió, a este selló Dios el Padre. Jesucristo estaba hablando de él mismo, ¿no? No estaba hablando de otra persona. Pero fíjense que aquí le dice, trabajad. O sea, trabajen o vayan con la intención correcta es ir detrás de la comida espiritual, que a vida eterna permanece, no detrás de la comida carnal o la comida física, que puede ser un pan, que puede ser un pez. Lo que Cristo le está diciendo acá en este versículo 27 es que está reprendiendo la intención materialista de las personas, está reprendiendo ese aprovechamiento por parte de cada una de las personas, de esta muchedumbre. Y le dice, no trabajen por lo que ustedes quieren recibir, que es pan, que es peces, que es señal, que es milagro. No trabajen por algo que los beneficie a ustedes, ¿no? Trabajen para obtener la vida eterna. Eran personas inconversas. Estamos hablando en un plano, en un contexto
de salvación. Estamos hablando de que estas personas necesitaban conocer a Cristo para que su espíritu fuese saciado. Ellos estaban detrás de lo material, no estaban no estaban creyendo en Cristo para vida eterna, no, solamente querían estar al lado de Cristo porque sabían que en algún momento Cristo iba a hacer un milagro, y ese milagro les iba a llenar la panza. Eso es lo que querían ellos, ¿no? Por eso los reprenden en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, no por los panes, por los peces, sino por la comida que a vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Estaba hablando de sí mismo, ¿ya? Estaba hablando de sí mismo, pero en el versículo 28 y 29, entonces le dijeron, fíjense esto, ¿qué debemos hacer qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta pregunta va también acompañada de egocentrismo y de vanagloria, porque ellos se sentían capaces de poder comprar a Dios. Ellos se sentían capaces de ganarse el cielo. Y le dicen al mismo Mesías, al mismo Cristo, le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ya, dinos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque podemos. O sea, esta pregunta iba porque ellos se sentían capaces de comprarse el cielo. Ellos se sentían capaces de cumplir con la ley, con las leyes de Dios. Dinos, Jesús, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque nosotros podemos poner en práctica lo que Dios demanda. Dinos qué es lo que es. Jesús solamente responde y le dice que creáis en el que Él ha enviado. No podemos comprar a Dios, queridos hermanos. Nunca podemos ganar el favor de Dios. Ninguna persona en este mundo puede comprar la salvación. Nadie puede hacer méritos para poder ganarse el cielo. Acá se manifiesta en el versículo 27 la gracia de Dios. Solamente creer en el que Él ha enviado. Dios mandó a Jesucristo, su unigénito Hijo, para dar vida y vida en abundancia. Es la gracia de Dios, es el regalo no merecido, es la benevolencia y el regalo de Dios. Dios envió a su Hijo y todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Es lo que dice el Nuevo Testamento, es lo que dice la Escritura. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, por la benevolencia de Dios. Entonces no podemos ganarnos el favor de Dios. No hay que poner por obra o no hay que practicar todas las leyes de Dios para poder ganarse el cielo. No es así. Es la gracia de Dios. Solamente creer en Jesucristo. Piensa en tu vida. ¿Has creído en esta gracia? ¿Tú puedes decir yo soy un hijo de Dios? ¿Tú creíste en Jesucristo como Salvador de tu vida? ¿O todavía no sabes qué pasa con tu vida si es que hoy te toca partir a la presencia de Dios? Espero que todos los que estén viendo el canal de YouTube, espero que todos los que estén viendo esta transmisión hayan recibido a Cristo en sus vidas, que hayan creído en esta gracia, que hayan entendido la salvación. Si tú todavía no tienes a Jesús en tu vida, si tú todavía no te arrepentiste de tus pecados, si tú todavía no invitaste a Jesús a entrar en tu corazón, es tiempo de que puedas confesar a Cristo y creer. Es tiempo que te arrepientas y le recibas en tu corazón para que tú puedas tener la salvación. Porque solamente hay que creer en aquel que Dios envió a este mundo, que es Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Murió en esa cruz por tus pecados. Si tú todavía no tomaste esta decisión de fe, te motivo a que lo puedas hacer. Y si tú eres un hijo de Dios, retomando el tema, ¿con qué motivación buscas a Dios todos los días? ¿Con qué motivación tú te congregas? ¿Cuál fue la motivación de haber aceptado a Cristo como Salvador de tu vida? Piensa, aquí está una exhortación, trabajad no por la comida, les dice a ellos, sino por lo que a vida eterna permanece. Y en el versículo 31, fíjense en el versículo 31 acá de Juan capítulo 36, después de que ellos dicen, después de que esta muchedumbre le dice, pero ¿qué obra tenemos que hacer? Solamente creer. Pero en el 31 dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del desierto les dio de comer. ¿Quién les dio de comer en el desierto maná? Ellos dicen, Moisés. Moisés le dio de comer al pueblo de Israel en el desierto, mientras ellos vagaron por el desierto 40 años. Pero dice, nuestros padres comieron el maná. Y Jesús les dijo, de cierto
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Saben qué? Acá, lo que esta muchedumbre que se bajaron de los barcos, estaban diciéndole al Señor Jesucristo, está bien. Le dicen, tú nos diste de comer con algunos pocos panes y algunos pocos peces, pero nuestros padres comieron por 40 años en el desierto y les llovía pan del cielo. Están menospreciando el milagro de Dios. Están menospreciando el milagro que hizo Jesús. Están menospreciando la alimentación milagrosa de los 5.000. Están haciendo una comparación entre lo que Moisés hizo, que Jesucristo les dice, no fue Moisés, fue Dios. ¿Ya? No fue Moisés el que hizo llover pan o maná del cielo allá en el Antiguo Testamento. Fue Dios quien hizo que descendiera esta especie de pan redondo y que cayera, que alimentara al pueblo de Israel en el desierto. Fue el mismo Dios, no fue Moisés. Pero aún así, la intención de esta muchedumbre que buscaba a Cristo con una intención equivocada era hacer una comparación. ¿Saben por qué? Porque ellos iban detrás del milagro, porque ellos querían recibir más. Ellos querían que Jesucristo hiciera llover pan del cielo como aconteció allá en el libro del Éxodo. Eso es lo que ellos querían presenciar. Por eso es que en el versículo 30 le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y creamos. Ellos estaban detrás de los panes, ellos estaban detrás de los peces. Y le piden un milagro más, y quieren ver más, y quieren comer más, y quieren saciar sus estómagos. Y Jesús les dice, de cierto digo, no dio Moisés ese pan, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús estaba hablando de sí mismo, estaba enfatizando en que Él es el maná caído del cielo, que Él es el único pan que alimenta y sacia la vida del hombre para siempre. Es el que llena al hombre, es el que le da vida eterna al hombre, es el pan el cual la gente que no cree en Cristo puede comer y puede obtener la vida eterna. Es el pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. Está hablando de la vida eterna. ¿Qué necesita este mundo para ser salvo? Creer en Jesucristo. Figurativamente, comer de este pan, que es Cristo. Tenerlo en el corazón, en la vida de las personas. Jesucristo es el que vino a dar vida al mundo. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Pero qué terquedad, pero qué necedad no entender lo que Jesucristo estaba diciendo. Ellos dicen, bueno, danos este pan, queremos comer de este pan, pensando en un pan físico. Cuando en el versículo 33 Jesucristo es tan enfático y tan claro, les dice, este es el pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. Entonces ellos no entienden y le dicen, danos de este pan. Jesucristo en el versículo 35, a raíz de la terquedad, a raíz de la ceguera espiritual, en el versículo 35 les vuelve a decir, y ahora sí que es mucho más directo, y les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es uno de los versículos más hermosos que siempre lo vemos en cuadros, que siempre lo vemos pegado en las casas, yo soy el pan de vida. Hay canciones que se han hecho en cuanto a este versículo, Jesús el pan de vida, pero ¿saben qué? Es la primera declaración en el libro o en la epístola de Juan del yo soy. Hay 7 afirmaciones en el Evangelio de Juan en cuanto al yo soy. La primera, que es yo soy el pan de vida. La segunda, yo soy la luz del mundo. La tercera, yo soy la puerta de las ovejas. Cuarto, yo soy el buen pastor. Quinto, yo soy la resurrección y la vida. Sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y séptimo, yo soy la vid verdadera. 7 declaraciones de yo soy en el Evangelio de Juan. Y cada una de estas afirmaciones no está manifestando o es una metáfora que expresa la relación de nuestro Salvador para con este mundo. Todas estas afirmaciones de yo soy, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, está siendo una metáfora en el cual él quiere manifestar esta relación de salvación para con el mundo. Cristo
es el que vino a salvar a la humanidad, a salvarlas de sus pecados, porque el pecado es el que condena al hombre en ese lugar llamado infierno. Y en esta primera declaración él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. ¿Por qué? Porque el hombre anda buscando en qué creer, el hombre anda buscando, intentando ganarse el cielo, quieren a través de las obras, a través de la moral, quieren ganarse el favor de Dios, quieren tener un espacio en el cielo, quieren morir, irse al cielo, pero lo quieren hacer a través de lo que ellos quieren. Una especie de todos los caminos llegan a Roma. Y no es así, queridos hermanos. Este mundo tiene que entender que no todos los caminos llegan al cielo, que no todos los caminos llegan a Roma. Tienen que entender que la salvación está en el yo soy, en Jesucristo, en el Dios eterno. Él es el pan de vida que solamente puede dar vida y vida en abundancia. Ahora te llevo a la meditación, a ti, querido hermano y hermana en la fe. Te llevo a la meditación. Si tú sabes que Jesucristo es el pan de vida, si tú sabes que creíste en Jesucristo como Salvador y fue así, ¿no? Pero tú necesitas alimentarte cada día del pan de vida. Que la motivación de buscar a Jesucristo no sea la motivación terrenal, que no sea la misma motivación con la cual este mundo busca a Jesús. Porque ¿sabes qué? En este mundo la muchedumbre busca a Jesucristo cuando está necesitado, cuando le falta plata, cuando tiene a su hijo enfermo. Este mundo acude a Dios cuando necesita recibir algo de Dios, ¿no? Que no sea tu motivación la misma motivación que tiene el inconverso. Una motivación egoísta, querer llenarse los bolsillos. Busco a Jesús cuando estoy delicado de salud, busco a Jesús cuando me echan del trabajo, busco a Jesús cuando quiero recibir algo de Él. No, que nuestra motivación sea siempre la correcta. ¿Sabes qué? Con esto termino porque no quiero ser redundante en lo mismo. Con esto termino, querido hermano. Dios conoce cuál es la intención del corazón. Dios sabe por qué tú te congregas. Dios sabe cuál es la intención con la cual tú buscas a Cristo día a día en un tiempo devocional. Dios sí sabe cuáles son nuestras intenciones. ¿Y sabes qué? Buscar a Cristo día a día tiene que tener la intención de tener una relación cercana con Él. ¿Sabes qué? Dios, Jesús, quiere tener una relación contigo. Quiere tener una cita contigo todos los días, porque Él sí quiere llenarte de bendiciones, pero tu intención tiene que ser buscar a Dios por amor. Buscar a Dios porque lo necesitas, no para llenar tu vientre. No, buscar a Dios porque tú quieres crecer espiritualmente. Porque al crecer espiritualmente tú vas a ser un mejor hijo de Dios. Porque tú vas a ser un mejor padre. Porque tú vas a ser una mejor madre. Tú vas a ser un mejor hijo. Tenemos que buscar a Dios con la intención correcta. Querer tener una relación cercana con nuestro Salvador. Alimentarnos de este pan de vida espiritualmente todos los días. Esa es la motivación correcta. Querido hermano, todas las demás cosas que necesitamos materiales serán añadidas. Me gustaría terminar con este versículo que dice ahí en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No busques lo material, no busques lo terrenal. Eso va a venir por añadidura. Pero busca a Dios con la intención correcta. Alimenta tu vida espiritualmente día a día. Disfruta de un tiempo de comunión diaria con Cristo y hazlo con la motivación correcta. ¿Quieres pasar un tiempo con el Señor día a día? Amén. Ten esa motivación. Dios te está esperando cada día para tener una cita contigo. No lo dejemos esperando. Que cada día nos levantemos, abramos nuestros ojos y tengamos comunión con Dios a través de lo que es la lectura, a través de lo que es la meditación de su palabra y un tiempo de oración. Así que no tengas la motivación incorrecta, ten la motivación correcta. Te invito a tener una palabra de oración. Padre, Dios nuestro, gracias por este mensaje, Señor, que hemos escuchado en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos pensar y analizar en nuestra propia vida, que cada uno de nosotros, Señor, te busquemos con la motivación correcta, que no seamos egoístas, que no seamos egocéntricos, que no queramos siempre buscarte en el momento de la necesidad, sino que podamos tener un tiempo de compañerismo diario contigo, que podamos tener una relación íntima contigo, que eres nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre, a ser constante en nuestro devocional día a día.
Ayúdanos a ser constantes en nuestra comunión diaria contigo, Señor. Y que podamos alimentar nuestra vida espiritual, así como alimentamos nuestra vida carnal, así como almorzamos, como comemos, como disfrutamos de un buen desayuno. Ayúdanos a tener esas ansias de poder buscarte con la única motivación que es tener un tiempo contigo, tener una relación, cultivar esta relación día a día con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza, que podamos efectuar cambios en nuestra vida, en nuestra conducta diaria. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a dejar a nuestro hermano Jorge que pueda continuar con la dirección.